Tengo el gusto de tener en el estudio y saludar a Ernesto Alvarado. Él es asesor designado por la Jefatura de Gobierno para coordinar los apoyos a los afectados de la línea 2. Ernesto, gracias por tu valioso tiempo, por darte el tiempo de estar aquí en este día tan importante. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por conducto de ustedes dirigirnos a su audiencia. Ernesto, comencemos primero replanteando y haciendo un recuento de cuál ha sido el total de los apoyos que se ha entregado a las víctimas. Bueno, la cantidad de apoyos comenzó prácticamente desde el primer momento, a partir de la indicación de la jefa de gobierno de mantener contacto directo con todos y cada uno de los afectados. Nos dimos a la tarea primero de ir a los hospitales, instalar una carpa de atención, abrir líneas telefónicas contestadas desde la jefatura para que aquellos casos que no registramos se pudieran reportar, habilitar a 108 servidores públicos como enlaces directos para todos y cada uno de los casos. Desde ese momento hasta la fecha, esos enlaces siguen teniendo vínculo con las familias. Eso permitió identificar muy rápido el grado de afectación caso por caso. Por supuesto, al inicio se trataba de llevarlos a los hospitales, salvar vidas. Una red hospitalaria de 19 hospitales públicos y 7 privados les dieron atención. Y también en los primeros días la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autorizó recursos para apoyo de emergencia, más de 5 millones de pesos distribuidos entre las diferentes personas afectadas, mientras el sistema de transporte colectivo Metro hacía las gestiones con la compañía aseguradora para poder entregar una indemnización a cada uno de los afectados, tanto a los núcleos de fallecidos como de los lesionados. Se dispuso de una bolsa de 45 millones proveniente del seguro del Metro. Adicionalmente, la CEAVI autorizó otro millón de pesos para el caso de los fallecidos, de tal manera que se fue configurando el esquema de apoyos múltiples. Al mismo tiempo, los enlaces en el vínculo con las familias identificó necesidades materiales en su propia forma de vivir, se identificaron necesidades en sus viviendas precarias, se hicieron alrededor de unos 31 acciones de vivienda, de mejoramiento de vivienda, para arreglar sus techos, sus portones, sus paredes. Se comenzaron las gestiones para poder otorgarles 71 viviendas a los afectados y mientras tanto pagarles un mes de renta cada mes, a efecto de que puedan esperar el tiempo para recibir su vivienda físicamente en el proyecto que ellos eligieron. Igual se consiguieron empleos, 114 empleos, algunos en gobierno, otros en la iniciativa privada. También nos dimos a la tarea de comenzar a apoyar en materia educativa, 21 becas en escuelas privadas y 251 becas que mes tras mes se les entrega a los jóvenes y a los niños hasta que terminen sus estudios universitarios. Todo esto sirvió para ir esperando el tiempo en lo que el proceso judicial avanzaba. Claro. En el mes de octubre se abre el proceso judicial, el MP le entrega la carpeta al juez y entonces entramos a la fase en la cual es factible que se lleve a cabo lo que se conoce como la justicia restaurativa y que adquiere forma en lo que se llaman los acuerdos reparatorios. Claro. Que ya son entre una empresa, la empresa Sixa, y cada uno de los afectados para hacer entrega del recurso que les corresponde de acuerdo a su caso. ¿A cuánto asciende o en qué consiste este acuerdo al que se refería el día de ayer la fiscal capitalina, luego la jefa de gobierno, que decían se han adherido el 91% de las familias? ¿En qué consiste? Sí, esto es muy importante. El sistema penal mexicano hace unos 10 años tuvo reformas sustanciales y abre la posibilidad de que ante algún tipo de ilícito o delito, como los que se señalan en este caso en particular, de carácter culposo, que permitan ser tratados por dos rutas. La ruta de la justicia penal ordinaria, la que todos conocemos, la de los juicios muy largos que pueden durar años, que desgastan a las familias, a los que intervienen económica, anímicamente, ¿sí? Y la modalidad de la justicia restaurativa, que significa poner en el centro de la atención a la víctima a efecto de que se procure la reparación en un tiempo corto, se evite que se agrave su condición y esté en condiciones más adecuadas para retomar sus proyectos de vida. Esos son los acuerdos reparatorios y la justicia restaurativa. Alcanzar un acuerdo que eventualmente sería el mismo acuerdo que se podría obtener en una ruta larga de juicio penal ordinario, con una sentencia en un sentido o en otro. La ventaja de los acuerdos reparatorios es la oportunidad con la que se le brinda a la víctima
el acceder a ellos. ¿A cuánto asciende en cuanto a monto económico este acuerdo? Las cifras son confidenciales, así lo prevé la ley, solo lo conocen quienes participan de él, tanto el que ofrece como el que recibe, su propio abogado y el mediador de la Fiscalía. Claro. Pero conociendo los lineamientos a través de los cuales se diseñaron los acuerdos y por el porcentaje que hiciste mención hace un momento, se puede estimar una proyección del orden de los 300 millones de pesos en conjunto. En conjunto del 90%, 91% es correcto. De estas familias. Ahora, ¿cuántas son las que restan de adherirse a este acuerdo y por qué rechazan hacerlo? Sí, son 13 los que faltan de suscribirlo. Sabemos de algunos que lo están analizando, lo están asimilando, comprendiendo. Es una modalidad de reciente incorporación en la cultura jurídica mexicana. En otros países es muy normal. Pero aquí es muy importante el papel de los despachos jurídicos que representan a las víctimas, que les hagan comprender adecuadamente los beneficios que puede aportarles la oportunidad de ser reparados anticipadamente. ¿Hay algunos que les hayan dicho, nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo? Categóricamente no. Nos han dicho que necesitan aclarar dudas. Me parece más bien que ahí el criterio de los abogados particulares que representan a las víctimas es el que trata un poco más de imponer. Claro, justamente ayer tuvimos en entrevista en este espacio al abogado Teófilo Benítez, él representa algunas de estas familias que no se han adherido a este acuerdo, y voy a leer textualmente lo que decía. Se refería a este acuerdo como ficticio, que no estaba pegado a derecho porque carecía de peritajes a las víctimas como peritajes de medicina legal, psicología, trabajo social y matemática actuarial, para que con eso el juzgador o el Ministerio Público pudiera cuantificar la reparación del daño. ¿Estos peritajes se hicieron? Bueno, la Fiscalía ha anunciado el conjunto de diligencias que desarrolló, que es impresionante. La propia fiscal general lo anunció el día de ayer. Pero estas propuestas de acuerdos reparatorios están estrictamente ceñidas a lo que marca las leyes mexicanas. Y tan es así que otros despachos particulares que también representan víctimas han estado presentes y han suscrito los acuerdos. Porque él decía, le preguntaba, ¿esa sería la exigencia para poder llegar a un acuerdo? Decía, no es una exigencia, eso es lo que dice la ley al respecto. Y si se hicieran estos peritajes y se les presentara el resultado a las víctimas que ya firmaron estos acuerdos, dijo que se decepcionarían de la cantidad económica que aceptaron a comparación de lo que realmente les tocaría. Yo creo que esa es una versión errónea, una interpretación equivocada, porque para que se pueda presentar un acuerdo reparatorio es muy importante que se sujete cuando menos a 4 criterios que sabemos que se sujetaron. 1, la estimación del daño material, la afectación física en la persona, la afectación en el daño inmaterial, las aflicciones, los dolores, los sufrimientos, la afectación al proyecto de vida y lo que se llama el lucro cesante, lo que la persona ha dejado de producir como trabajador. Todo eso se calcula caso por caso y determina los montos adecuados. Y en este caso sabemos que los lineamientos generales de la Fiscalía para que se prepararan los acuerdos reparatorios superan las disposiciones de las leyes mexicanas para llegar a parámetros internacionales. ¿Qué falta por hacer, además de esta adición de las familias? Bueno, nos falta que lo comprendan bien, que tomen la decisión que libremente quieran tomar, pero sobre todo que mantengamos el espíritu de colaboración y de solidaridad en torno a las víctimas. Seguiremos estando con ellas el tiempo necesario, así ha sido la indicación de la jefa de gobierno, y sobre todo procurar el consuelo que requiere una situación tan triste como la que vivimos, pero prepararnos para enfrentar nuevamente nuestros proyectos de vida junto con ellos. A un año, ¿las familias están cansadas de un proceso en donde todavía no hay detenidos? Por los testimonios directos que tenemos en el vínculo con todos ellos, nos da gusto observar que la mayoría ha logrado superar la situación y se encuentran en condiciones materiales, anímicas, de dinámica familiar mejores, o incluso en algunos casos superando problemas más añejos, que son parte de la vida y que nos permite ver que la resiliencia es una posibilidad real para enfrentar los avatares que la vida nos pone. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, hoy presentamos un caso de Carlos Flores. Es un hombre que su carro fue destruido por este desplome, pero dice que no se quiere hacer responsable nadie. Entonces, él ha estado peleando, que ha ido incluso al gobierno capitalino y le han dicho que no lo iban a apoyar con este caso. Entonces, si nos lo permite, le pasamos la información de este hombre. Claro, por supuesto, lo revisamos, nos fuimos enterando nosotros de esta información ayer, entonces nos sorprendió, pero por supuesto que haga contacto y analizamos su situación para identificar pues el nivel de veracidad que pudiera tener y en todo caso cómo se le puede ayudar. Perfecto, muchísimas gracias. Para servirles, muchas gracias.